e Intervención Infantil por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con más de 10 años de experiencia en atención a la primera infancia y atención psicológica. Ha colaborado con la UNICEF como experta en evaluación de desarrollo infantil. Ha realizado proyectos binacionales entre México y Estados Unidos de América en el área de atención a grupos vulnerables. Forma parte del Programa Internacional de Líderes Visitantes de Estados Unidos representando a México. Se desempeñó como psicóloga en el Centro de Desarrollo de la Familia de la Universidad de Colima. Ha trabajado con la Secretaría de Salud en el área de desarrollo infantil. Actualmente es la coordinadora de salud mental de la jurisdicción sanitaria número 1 en dicha institución. Forma parte del equipo de la Estrategia de Salud Mental en COVID-19 y brinda consulta privada. Diana, si gusta comenzar con su ponencia, le vamos a dar un tiempo de 15 a 20 minutos y posteriormente me permitiré leer el currículum del doctor José Mendoza para que también nos dé su ponencia. Comenzamos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Antes de que esto iniciara, saludaba al doctor Mendoza. Me preguntaba sobre cómo estaban las cosas en Colima. Es importante mencionar que esto que les voy a comentar puede ser interpretado o percibido desde diferentes formas en la República Mexicana porque no todos estamos viviendo el mismo panorama. Incluso cada cabeza es un mundo. Entonces, voy a comentar generalidades. Comenzando porque es evidente que vivimos en un desafío sanitario, social, comunitario, económico, político y cultural que no tiene precedentes ni en nuestro país ni en el mundo en la historia reciente. Entonces, esto nos ha hecho tambalear de todas las formas posibles, desde nuestras creencias, desde las estructuras de nuestro pensamiento, sobre cómo funcionan las cosas, cómo es que nosotros nos llevamos con nuestra familia, cómo es que trabajamos, cómo tenemos la dinámica en nuestra vida personal, nuestra vida de pareja. Es aquí cuando se viene la pandemia, cuando se viene el COVID, es cuando empezamos a preguntarnos si todo lo que nosotros dábamos por hecho estaba escrito. Porque de repente nos levantamos un día y tenemos el montón de planes y ese mismo día nos dicen, ¿saben qué? El lunes ya no hay clases. Y entonces los padres de familia empiezan a asustarse sobre qué vamos a hacer con nuestros niños, dónde los vamos a dejar. Resulta que no los puedo dejar con los abuelos porque es una población vulnerable. Caray, a mí me habían dicho que esto ni siquiera era tan grave, que era así como, que era más grave una influenza que esto. Y entonces, ¿qué hago? Estaba mal informado. Entonces, todo se empieza a tambalear. Esto, pues, hace pensar que es lógico que tengamos consecuencias en el tema de salud mental. En consecuencias a grandes escalas y con sus particularidades. Podríamos hablar desde los diferentes grupos de edad, todos van a tener unas consecuencias y unas características distintas, hasta podríamos hablar desde las regiones. Lo que yo les voy a decir es que es lo siguiente, me gustaría situarme en 3 momentos. El antes de la pandemia, durante la pandemia y el después de la pandemia. La realidad en México, en salud mental, antes de la pandemia, es que no había o no hay todavía acceso necesario para atender a la población. Desgraciadamente, el acudir a un psicólogo y más a un psiquiatra, veía en el foro que ustedes tuvieron anteriormente, se les decía los locos, ¿no? O sea, como yo no estoy loco para ir al psicólogo, yo no estoy loca para ir al psiquiatra. Entonces, la cultura de prevención en salud mental que tenemos es muy poca. El acceso que tenemos, de repente, pues también puede ser no tan buena. ¿Qué genera esto? Que muchos de los trastornos de salud mental que podemos tener como mexicanos no están diagnosticados a tiempo
o peor, no están diagnosticados y por ende no están atendidos. Tenemos el problema de depresión y ansiedad en México muy alto. Cuando este tema nos alcanza, el tema de la pandemia, ¿qué sucede? Que estas personas que no estaban diagnosticadas y que no estaban tratadas, empiezan con algunos síntomas o algunos comportamientos y los voltean a ver. ¿Por qué? Porque ya están en casa, porque ya no tienen nada con qué distraerse, porque si yo me distraía en el trabajo, porque si yo podía evadir mi realidad familiar en el deporte, en el arte, ya no. No me queda más que un día quedarme en casa y ver que mi niño tiene problemas de aprendizaje, y ver que mi hijo tiene problemas de conducta, y ver que tengo una relación no muy buena con mi marido o con mi esposa. Entonces, no nos queda más que afrontar la realidad y a lo mejor afrontar este tipo de trastornos que podemos tener y no nos habíamos dado cuenta. Y peor que ni siquiera sepamos nombrarlos, ¿no? Eh, Eso es durante la pandemia. Durante la pandemia podemos experimentar sentimientos de ira, de frustración, de enojo, de tristeza. ¿Por qué? Porque no estoy descubriendo el hilo negro, sabemos que hay un montón de preocupaciones que tenemos. Entonces, cuando se vienen todas esas preocupaciones y nos tenemos que quedar en casa, cuando no hay un apoyo social, porque quien me apoyaba, pues no lo puedo ver, no puedo echar mano de mis redes de apoyo, pues me quedo solo o me siento solo. Este tipo de sentimientos crecen. ¿Qué nos han enseñado en México desde niños? No llores. Si te duele, no llores. No te enojes. Enojarte está mal. Si te enojas, pierdes. No te desesperes. Y sin embargo, durante la pandemia o durante o el aislamiento social, es de lo más normal. Creo que decirle a la población que enojarse está bien, que sentirse solo de repente está bien, que sentirse triste está bien, nos puede ayudar entonces a sobrellevar este tema. Eso es en el lado emocional. En el tema de los trastornos que se pueden desarrollar, podemos desarrollar trastornos de estrés, podemos desarrollar depresión, podemos desarrollar un estrés agudo. Los trastornos de personalidad pueden salir a flote y los temas de maltrato intrafamiliar, que creo que no sé si ya lo han tocado mucho, pero la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil están como a la orden del día en este tema de la pandemia, porque estamos viviendo con pues encerrados con la persona que puede ser nuestro violentador, nuestro maltratador, ¿ok? Eso es durante. ¿Y qué pasa después? Hay expertos que dicen que podemos tardar desde 18 meses hasta 2 años en recuperarnos de esto. Hay personas que pueden desarrollar algo que se llama estrés postraumático. Platicábamos antes de iniciar, bueno, en la Ciudad de México está muy diferente a lo que está en Colima. Entonces hay personas que realmente están en aislamiento social. Imagínense lo que es simplemente no poder ver a nadie físicamente, poder solamente tener las herramientas, que son muy buenas ahora, que le sacamos todo el jugo posible, que son las herramientas virtuales, el internet, las computadoras, las tablets, el celular, son nuestros mejores aliados. Pero para una persona que tiene un trastorno de ansiedad, que tiene un trastorno de depresión, que no ha llevado como esta parte de vivirse consigo mismo, que la soledad no es lo ideal para esa persona, un trastorno de estrés postraumático se puede desarrollar y ahí es cuando otra vez la salud mental tiene una tarea bien grande. El tema de psicología y de psiquiatría va a tener otro desafío. Ahorita estamos paliando. Desde mi punto de vista, ahorita estamos paliando, estamos atendiendo algo emergente. Los psicólogos y los psiquiatras nos estamos poniendo a atender en crisis, a tratar de acompañar a las personas. Pero en un futuro nos va a tocar entonces acompañar
a todas esas personas que desarrollaron algún tipo de trastorno o que sufrieron algún tipo de trauma durante este confinamiento. No me resta más que decirles que desde la perspectiva de la psicología, todo esto es novedad, toda esta situación es novedad. No lo dudo entonces para el tema de las políticas públicas. Creo que es una gran oportunidad para crecer todos como personas y para abonar, a apostar, mejor dicho, para apostar por la salud mental, para mayor inversión en este tema. Listo. Muchas gracias, psicóloga Diana Jazmín. Aprovecho también para mandar un saludo a nuestra compañera Rosy Vallardos, que aunque no es de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, evidentemente su juventud siempre impera y sabemos que ella fue quien nos recomendó a usted, psicóloga, así que muchas gracias, Rosy, si nos estás mirando por ahí. También quiero mandarle saludos, ahora sí ya está en línea, al compañero Cuautli Vadillo, diputado federal del estado de San Luis Potosí. Hola Cuautli, bienvenido. A la diputada Lisette Guerra Méndez, del estado de Veracruz, también integrante de nuestra Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. Y para comenzar con la siguiente ponencia, o mejor dicho, antes de comenzar con la siguiente ponencia, quisiera mandar saludos que nos están llegando desde redes sociales a Memo Rivera, que nos ve desde San Luis Potosí, a Gabriela Vargas, me parece que es de acá de Morelia, y bueno, enseguida les voy a leer el currículum, o bueno, la semblanza curricular de nuestro siguiente ponente, el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Él es experto en suicidio, depresión, estimulación magnética transcraneal y trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos. Cuenta con más de 10 años de experiencia. Actualmente brinda consulta privada en la clínica NeuroWay. Es coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México, misma institución donde se formó como psiquiatra. Realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México y es médico certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Debido a su destacada experiencia, el doctor Mendoza Velázquez es distinguido como uno de los mejores especialistas en psiquiatría en la Ciudad de México. Doctor José Mendoza, le cedo el uso de la voz para que nos comente también parte de lo que se está viviendo actualmente. Definitivamente temas muy importantes, sobre todo para aquellas personas que de pronto solemos andar desde las 8 de la mañana o antes con actividades hasta después de las 10 de la noche y de pronto tener que estar sentado solamente frente a un monitor suele ser un poco complicado, así que usted, que es el experto, coméntenos del tema. Bueno, muy bien. Bueno, y como bien dicen, soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Actualmente igualmente estoy cooperando con la Estrategia de Salud Mental para COVID-19 a nivel nacional. Entonces, me gustaría que iniciáramos pensando que en este mundo global en el que nos encontramos, donde ya no podemos aislarnos de ninguna manera de lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, nosotros empezamos a ver que estas medidas de cuarentena se iban aplicando a lo largo de diferentes ciudades, dejando a millones de personas confinadas en sus ciudades. Esto lo vimos primero en China. Probablemente no tuvimos muchas consecuencias psicológicas de escuchar que esto estaba pensando, pero empezamos a creer qué va a pasar cuando llegue aquí, ¿no? Si es que llega. Empezamos a ver cómo ciertos países cerraban sus fronteras. De inicio, Italia cierra sus fronteras y después empieza a haber un desajuste nacional en el que no sabemos qué va a hacer nuestro país y empieza a generar una gran cantidad de ansiedad relacionada principalmente a que, bueno, en el momento en que cada país va tomando diferentes medidas,
la gente empieza a reaccionar a través de su ansiedad para identificar qué es lo que va a estar pasando, ¿no? Así empieza a tener temores, empieza a tener dudas, empieza a tener una gran cantidad de situaciones que favorecen la incidencia de los trastornos que ya previamente estaban descritos. O sea, personas que ya habían empezado a presentar síntomas psicológicos, psiquiátricos, estrés, se van acumulando bajo toda esta serie de situaciones imaginarias todavía sobre la infección por COVID. De hecho, era como muy común que la gente opinara lo que se tenía que pasar. De hecho, en el momento en el que se declara la pandemia mundial el 10 de marzo, se decide prácticamente que una gran cantidad de nuestra población decide aislarse sin que sea una medida oficial. Entonces hay una cantidad de la población que tomó más días de aislamiento y bueno, es una situación para nosotros muy importante porque sobre la cuarentena no hay nada escrito también. O sea, hay estudios específicos que se han hecho sobre cuarentenas previas en infecciones previas. De manera particular, la mayor cantidad de estos se hicieron sobre los derivados del H1N1 y todos los derivados de la influenza. Pero sobre esto, propiamente, no ha habido como una gran cantidad de datos específicos y particularmente en nuestra población. Lo único que fuimos identificando es que la cuarentena afecta y que afecta psicológicamente y que estos cambios psicológicos, mientras más dure la cuarentena, más graves van a ser. Dentro de estos cambios psicológicos, muchos van a ir desde el temor a infectarse, en específico con el COVID. Hubo una cierta situación de variabilidad, como lo mencionaba Diana. En el momento del inicio todos decían, todos estamos jóvenes, solo le da a las personas adultas, ¿no? O todos estamos sanos, solo le da a los que tienen comorbilidad. Y como decía, ¿no? De repente nos estaban diciendo, esto es mucho menos grave que la influenza. Y después todo fue cambiando, todo fue cambiando, todo fue cambiando. Y el temor al contagio fue avanzando, ¿no? Empezamos a ver qué estaba pasando en España, qué estaba pasando en Italia, posteriormente el surgimiento del punto más caliente del planeta, que es Nueva York. Y todas estas situaciones empiezan a generar impacto psicológico sin que a nosotros nos esté pasando algo. Y más allá del temor del estar infectado, es el desarrollo de la frustración de no poder hacer lo que ahorita nos decías, Reina. El momento en el que tú salías a tu casa a las 8, llegabas a las 10 de la noche y creías que eso era una vida normal. Y hemos dado por sentado que esa era nuestra vida, hasta que, como nos dijeron en un momento, no se puede hacer. En el momento en que se declara la cuarentena, empieza un cambio psicológico importante. Ya es una situación en donde no hay clases. O sea, uno de los puntos principales en el que la pandemia marca el curso de la salud mental es el momento en el que ocurre este punto de crisis, ¿no? Y a partir de este punto de crisis aparece una situación de estrés que puede para algunos convertirse incluso en un trauma y para otros en una serie de síntomas de ansiedad inespecíficos como aburrimiento, temor a los suministros. Todos vimos a la gente correr por papel de baño, todos vimos a la gente comprar productos y limitar a veces en algunas tiendas el consumo de ciertas cosas para que todos pudieran tener acceso a cada una de estas cosas. Una gran cantidad de situaciones, pero sobre todo también una gran cantidad de estigma. Las primeras personas que se dieron la oportunidad de publicar su estatus como COVID positivos fueron realmente estigmatizados y a partir de ahí empezamos a ver cómo estos efectos psicológicos empiezan a generar una gran cantidad de daño en la cuarentena, ¿no? Y mientras más duradero sea, o sea, puede pasar de un periodo a alcanzar nuevamente la estabilidad o hacerse duraderos. Hay una parte de la respuesta normal que ocurre dentro del primer mes. Nosotros le llamamos trastorno por estrés agudo. Durante las primeras 72 horas, no sé si ustedes recuerden, a mí me toca trabajar en la contingencia durante el terremoto del 2017. Las primeras 72 horas no es como que tuvimos una claridad de lo que iba a pasar, solo nos afectaba más quien ya traía algo. O sea, hubo mucha gente que tuvo crisis de ansiedad, hubo mucha gente que tuvo crisis de pánico, pero usualmente estas personas son los que ya habían vivido situaciones previas o que ya habían sido diagnosticados con algún trastorno específicamente, ¿no? Posterior a las primeras 72 horas empieza lo que el temblor causó. Y empezamos a sentir estrés, no podíamos dormir, no queríamos ir a nuestras casas, estábamos comiendo menos o comiendo más en este caso. El punto de quiebre era muy claro porque hubo un terremoto. Aquí el punto de quiebre fue avanzando y nos toca a cada uno en diferentes momentos. Tomamos como primer punto, como les decía, el trance del inicio de la pandemia a nivel cuarentena, ¿no? Y el hecho de que no sabíamos cuánto iba a durar, porque nosotros hemos sufrido estos cambios de cuarentena a lo largo del tiempo que han impactado acumulando estrés a lo largo de cada una de estas cosas, ¿no? Uno de los puntos más importantes es que
cada una de las cosas sabíamos que iban a generar los principales riesgos que han ocasionado otras contingencias. ¿Y cuáles son estos riesgos? Consumo de sustancias, incidencia de la violencia o las conductas de riesgo de lesiones autoinfligidas. Todo este tipo de cosas las fuimos pensando y se fue diseñando una estrategia para su apoyo a nivel nacional, en el cual intentamos que de alguna forma pudiéramos estar como tratando de mejorar que estas circunstancias no fueran como suficientemente graves a lo largo del tiempo. Entonces nosotros fuimos viendo todas estas situaciones, llamemos que distanciamiento social, que es como decidimos llamarlo nosotros, no significa aislamiento. Sí, o sea, significa que ahora, gracias a estas herramientas que igualmente mencionaba Diana, el distanciamiento social propiamente es físico, porque socialmente tenemos que seguir activos. Y esto lo quiero ir vinculando para ver propiamente qué podemos hacer para que estas situaciones no deban pasar. El estrés es una situación común, todos la vamos a tener y durante este mes es normal tener estrés. Mientras más grave probablemente necesites ayuda, mientras menos grave probablemente con una serie de herramientas como manejo del estrés, relajación progresiva, respiración diafragmática, lo podamos lograr. Hay herramientas que ahorita les voy a decir dónde podemos encontrar de disponibilidad a nivel nacional para que ustedes puedan solucionar su estrés. El estrés es una situación normal, pero mientras más estrés ya traía yo, o sea, yo que me despierto todos los días a las 5 o 6 de la mañana y me duermo todos los días a las 10, 11 de la noche, y yo juro que soy bien exitoso, pero voy dejando toda mi energía en soportar ese estrés. Le agregamos la contingencia y probablemente el estrés sea más grave para mí. Y esta serie de circunstancias, este estrés acumulado a lo largo del tiempo, se le viene a sumar este estrés traumático. El trauma principalmente el trauma es una respuesta normal ante una situación anormal. Y entonces, bajo esta perspectiva, insisto, este primer mes todos estamos teniendo cosas, todos nos está pasando algo. Creamos o no en el COVID, sabemos que estamos guardados en nuestras casas y si no, estamos preocupados porque no creemos en esto, ¿no? Y si no, estamos preocupados porque no me dejan salir a comer a donde yo quiero. Y si no, porque tengo que convivir con mi hijo porque no está yendo a la escuela. Entonces, el 100% de nuestra población, independientemente de que esté llevando claramente o no las situaciones de la contingencia, está afectado por la contingencia. Unos más, unos menos. Y bajo esta perspectiva, lo que tenemos que prever principalmente es que este estrés se convierta en enfermedad. La primera enfermedad que normalmente nosotros nos presentamos ante el estrés es el trastorno por estrés postraumático. Ahora que ya tenemos un mes de contingencia, este trastorno de estrés postraumático, que proviene de las reacciones adaptativas normales, ya se convierte en la necesidad de una intervención terapéutica, no necesariamente farmacológica, pero sí terapéutica. Lo caracteriza principalmente el hecho de que aunque no esté pensando, esté reviviendo algunas situaciones traumáticas, no pueda dejar de pasar esto, pero sobre todo esta como vigilancia de creer que algo me va a pasar, de creer que voy a, de creer que hay situaciones de riesgo, ¿no? Y evitarlas ante estas circunstancias. Y estos puntos que de repente están como que empieza a latir más rápido tu corazón, o no sé si ustedes lo hayan percibido en sus propios cuerpos. Hay días que te levantas muy cansado, como si hubieras trabajado mucho y hasta de hecho dices, ¿no? Ahora este nuevo modo de trabajar me cansa más. Y no, no es nada más el modo de trabajar, es el estrés. No me puedo dormir al mismo momento porque mi sistema nervioso central está lanzando tantos disparos que cuando llego a acostarme, mi pensamiento no se calma. Y entonces aparece el insomnio, y no digamos con la comida, ¿no? Porque todos estamos comiendo cada vez que nos entra la ansiedad, o sea, la distancia entre nosotros y el refrigerador es muy corta como para no plantearte, quitarte un poco de malestar e ir a comer algo, ¿no? Entonces, toda esta serie de circunstancias ha ido generando ciertas situaciones y de alguna forma todos estos síntomas están relacionados principalmente con el estrés. Y para esa situación tenemos que estar evaluando qué tanto ha cambiado nuestro estrés y sobre todo, lo más importante es, en el caso específico, ahora que estamos en una cuarentena, tratar de tener lo más claro posible cuánto tiempo va a durar y cómo va a ser. La otra situación es tratar de tener lo suficiente para las circunstancias, hacer las cuarentenas lo más cortas posibles. Sí es cierto que esto implica ciertas situaciones de vulnerabilidad, pero sí es importante de alguna forma tratar de cuidarnos ante los posibles efectos de la cuarentena. Y entre esos posibles efectos de la cuarentena, creo que lo más importante es ser claros, tratar de mantener nuestras conductas lo más similares a como lo hacíamos antes. Probablemente no me tenga que levantar a las 5 de la mañana
porque no me tengo que trasladar 2 horas. Pero sí puedo levantarme a las 7, 8 de la mañana, cambiarme la ropa, tender la cama y empezar mi trabajo en un área diferente a la cama, para que yo trate de mantener estas áreas separadas. Llevar áreas de conocimiento específico, porque este es otro punto que nos ha pasado a todos los que trabajamos en línea. De repente trabajamos todo el día, porque es como que antes tenías pretexto para decir, no, pues es que me estaba trasladando, pero ahora no, porque estás en tu casa, ¿no? Entonces te hablo a las 7, te hablo a las 8, te hablo a las 9 de la noche, vamos a hacer una conferencia a las 8, porque a esa hora ya estamos todos y estamos trabajando mucho más. Y uno de los puntos que tenemos que hacer es lo contrario, trabajar exactamente nuestras mismas horas y tener periodos para relajarnos y de preferencia que la relajación sea. Este otro punto creo que es muy importante porque si logramos adaptar eso, no vamos a tener las consecuencias más graves de la cuarentena, que son la aparición de los grandes trastornos, como la depresión, que la depresión sabemos que el 5% de todos nosotros, solo por frecuencia, de los que estamos ahorita conectados, padecen síntomas como depresión. Entonces vale la pena evitar la depresión, evitar el consumo de sustancias, evitar el suicidio, pero sobre todo la principal situación que sí nos aqueja y que va a ser causa de en la próxima conferencia vespertinas que participemos como salud mental. También vamos a hablar un montón sobre esto, es la violencia. La violencia doméstica que no es exclusivamente de género, pero es predominantemente de género. Entonces, vale mucho la pena que si nosotros podemos regular el estrés que ocurre dentro de las condiciones ocasionadas por la cuarentena, probablemente podamos disminuir el impacto que tiene a futuro estas circunstancias. Nunca olvidemos que la gran cantidad de personas, o sea, hay un estudio muy bonito que se hizo sobre las personas que fueron las víctimas del acto terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York. Y al darle seguimiento después de 15 años, no tienen estrés postraumático. Este estrés postraumático se convirtió principalmente en depresión, en consumo de sustancias, en trastornos ocasionados principalmente como trastornos para el control de los impulsos. Entonces, es muy importante que nosotros vigilemos esta situación. No es solamente el estrés, no es solamente las situaciones, y aparte es como esta situación del temor, ¿no? O sea, la ansiedad también es esta preocupación de, ¿y la economía? ¿Qué va a pasar con la economía, no? Es ansiedad. La ansiedad es un escáner que pasa por todo mi cuerpo hasta que encuentra algo que está mal. Y el día en que encuentra algo que está mal, así como hoy me amaneció la garganta seca, ya tengo COVID, así como me siento con dolor de cabeza, seguramente ya me infecté, al final del día es, hoy amanecí con ansiedad, ¿qué voy a hacer para que esta ansiedad no me lleve a una consecuencia duradera? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Mendoza. Les voy a leer a continuación algunas preguntas que nos han enviado desde nuestras redes sociales. La primera pregunta es para la doctora Diana. ¿Cuáles serían las mejores estrategias para enfrentar en lo individual, como pareja y como familia, en el escenario de la post-pandemia? Hay otra pregunta para el doctor Javier de Adonai Cortés. La pregunta es, ¿qué importante es la salud mental en estos tiempos de cuarentena? Otra pregunta de nuestro enlace técnico para el doctor Javier. ¿Qué estrategias pueden implementar la familia y las escuelas para apoyar psicológicamente a los jóvenes? Otra pregunta de Mislev Ski para el doctor Javier. ¿Cree que los abrazos, los besos, características comunes de saludos pueden cambiar a partir de este distanciamiento social? Además, ¿cómo recuperar la confianza al acercamiento físico después del COVID? Otra pregunta más para el doctor Javier. En el contexto del aislamiento físico, ¿qué opina del consumo lúdico de la marihuana? ¿Ayuda a controlar los niveles de estrés como un consumo mínimo ocasional? Otra pregunta para la doctora Diana es la siguiente. ¿De qué forma podemos contrarrestar todas las frustraciones desde nuestros hogares? Es decir, ¿cómo aprovechamos el tiempo? Una pregunta más para el doctor.
¿De qué forma podemos crear un lazo fuerte de acercamiento con las personas que nos rodean? Ya que, como menciona, el aislamiento no es lo mismo que el distanciamiento. Otra pregunta más para el doctor. ¿Puede el distanciamiento social, aunado a la psicosis creada por redes y noticias, afectar la salud mental de los espectadores? Una pregunta más para el doctor Javier. En el contexto del aislamiento físico, ¿qué opina Ayla también igual sobre el consumo lúdico de marihuana? Y bueno, solamente como comentario quisiera también hacer alguna reflexión, que es justamente en relación a que en mi caso tengo 2 gatitos y aún así como que sentía que como que dije, no, o sea, está chido tener a los gatitos, pero creo que necesito algo más. Total que la semana pasada adopté también un perrito y ahora digo, oh, por Dios, ¿qué voy a hacer con tantas cosas aquí? Entonces, no sé, de pronto siento que también tiene que ver mucho todo este tema de la cuarentena, de que como que, aunque tenemos mucho trabajo, que lo hacemos de diferente manera, buscamos, siempre estamos entreteniendo y esto pues definitivamente lo relaciono totalmente con el tema de las personas que de pronto somos como saltarinas y queremos aquí y allá y allá. Y al último ni hacemos nada, ¿no? Por andar en todos lados. Pero bueno, les dejo las preguntas para que nos hagan favor de responderlas. También en un momento más se va a estar conectando con nosotros el diputado Alejandro Viedma. Todavía no lo veo en línea, así que en su momento lo esperamos un poquito más. Doctor José o doctora Diana, ¿quién quiere comenzar primero? Si quieres, Diana, empieza. Adelante. Gracias. Es buena idea tener gatos, nada más para comentar eso. Las mascotas en realidad ayudan mucho en este periodo de cuarentena. Nada más haciendo un preámbulo, no todas las personas vivimos en familia. Hay quienes viven solos y realmente las mascotas juegan un papel muy, muy importante para esas personas. Entonces, bien por la adopción de animales. Estoy segura que Rosy Vallado estará muy contenta también con eso. Pero bueno, respondiendo a la primera pregunta de cuáles serían las mejores estrategias para enfrentar en lo individual y pareja y familiar el escenario post-pandemia, yo me enfocaría más en la prevención. Me parece que es la mejor estrategia para poder enfrentar un post. Entonces, no es necesario esperarnos a que esto pase porque no sabemos cuándo va a terminar. Realmente, como lo dijo el doctor Mendoza, siempre estamos como, ya vamos a llegar al pico y luego en otra semana y ya la próxima semana llegamos al pico y ya va a terminar. No sabemos cuándo va a terminar. Como lo dije al inicio, eso no tiene precedentes. ¿A qué me iría en cuanto a las estrategias? Bueno, ver cómo vamos a acomodar esta nueva realidad a nosotros como personas, a nosotros como familia y con los niños si es que tenemos niños en casa. Me parece súper importante que no olvidemos el tema infantil. Hay que enseñarnos a nosotros como adultos a acompañar a los niños en este proceso. Primero que ellos entiendan que no estamos de vacaciones, porque eso los puede ayudar a que sientan un poco menos de frustración y que si llegan a sentir frustración porque no pueden ir a la playa, porque no pueden ir al centro comercial, porque no pueden ir con sus amigos a jugar, bueno, validar estos sentimientos. Esa sería una buena estrategia. En cuanto a lo individual, hay que trabajar con el estrés. Hay un montón de estrategias de relajación, de respiración, de conciencia plena, que creo que el doctor Mendoza les iba a dar como una página donde se pueden descargar estos recursos, que son muy útiles para poder manejar el estrés. Cuando los padres o los adultos estamos estresados, nuestras estrategias de crianza amorosa o saludable
bajan su efectividad. Entonces tendemos a no escuchar al chiquito o a la chiquita y tendemos a gritar o tendemos en el peor de los casos a golpear o castigar sin motivo. También en lo individual, si trabajamos con nuestro manejo de estrés, con nuestra propia frustración, con nuestro enojo, porque podemos estar enojados por estar en casa y no poder hacer lo que usualmente hacemos, porque no tenemos el recurso económico como lo teníamos antes, porque estamos acostumbrados a hacer un montón de cosas y ahora nos tenemos que quedar en casa. Bueno, trabajar con nosotros es importante para entonces no tener o tener los menos posibles los problemas con pareja. Yo les recomiendo mucho, cada persona utilice un tiempo a solas. Y esto también es amor, ¿eh? El que nos alejemos un poquito y diga, ¿sabes qué? Este es mi espacio y este es mi momento. Es saludable. No todo el tiempo tenemos que estar pegado al otro, ¿ok? Esto es saludable. Es cierto. Entonces, tomarnos nuestro tiempo, tomarnos nuestro espacio en caso de ser posible, porque entiendo que no las situaciones de casa o de estructura de vivienda no todas son iguales. Tener la paciencia con los niños, acompañarlos en este proceso, validar las emociones y sentimientos y en la familia tratar de acercarnos a ellos de forma virtual, estar en comunicación constante para poder evitar en el post-pandemia estos trastornos que se pueden generar o estos distanciamientos familiares y sociales. La otra pregunta, ¿me la podrías repetir, Reina, por favor? No te escucho. Disculpen, siempre se me olvida conectar el micrófono. Ok. ¿De qué forma podemos contrarrestar todas las frustraciones desde nuestros hogares? Es decir, ¿cómo podemos aprovechar el tiempo? Gracias. Bueno, igual que la otra pregunta, no hay recetas mágicas, no hay recetas únicas. Es el momento para ponernos frente al espejo y empezarnos a conocer. No hay más. Si yo ahorita les digo, pónganse a hacer, el otro día fue por pan, fui a la panadería y compré pan y me dijo el panadero, ahora la gente está siendo jardinero. Hace una semana todos eran reposteros. Al inicio todo el mundo empezó a acomodar su casa. Entonces, como ha pasado el tiempo, ha pasado también las fases o las ideas que hemos tenido la población en general en cuanto a cómo pasar el tiempo. Creo que esto es muy personal. Yo apostaría, las recomendaciones generales son, hagan ejercicio en casa, el ejercicio te relaja, el ejercicio libera dopamina, el ejercicio te hace sentir un poco mejor, abonas también a tu salud física, cuiden la alimentación. El momento de cocinar puede ser un momento familiar, puede ser un momento en que enseñas a tu hijo o a tu hija a seguir instrucciones, puede ser un momento en que trabajas en su independencia y autosuficiencia. Trabajen en actividades que tengan que ver con el autocuidado. Levántense a la hora que se tengan que levantar, cámbiense, arreglen su casa, lean. No dediquen tanto tiempo a la televisión, a las noticias. Procuran ver las noticias en ciertas horas nada más, no todo el día. Las redes sociales es algo muy, muy bueno si lo sabemos utilizar a nuestro favor. Entonces hay que tratar de no exagerar con el uso de estos, pero sí, en cuanto a estrategias, ahí la verdad es que es muy, muy personal. Yo les recomendaría empezar a explorar a lo mejor habilidades o gustos que pensaron que no podían hacer y que ahora tienen la posibilidad o el tiempo de hacerlo. Y de ahí en más, trabajar con temas de autocuidado. Nada más. ¿Vale? Gracias. Gracias, psicóloga Diana. Quiero darle la bienvenida antes de pasar con nuestro siguiente ponente para que nos responda las preguntas al diputado Alejandro Viedma, quien es el anfitrión prácticamente de este foro del día de hoy. Alejandro, no sé si gustes enviar algún saludo.
Hola, pues un gusto. La verdad es que estoy muy contento. Les pido una disculpa por conectarme apenas y si se escucha ruido es porque está empezando a llover a donde estoy. La verdad es que igual leyendo los comentarios, pues creo que a mí me surgen un par de dudas y quiero aprovechar este momento para primero felicitarlos por sus aportaciones y para hacerles algunas preguntas y comentarios. Los estaba escuchando por la transmisión de Facebook. No son para alguno en particular, pero me gustaría escuchar si es posible la opinión de ambos. Eh, Me mencionaba, me parece, el doctor José Mendoza sobre estas nuevas modalidades de reuniones virtuales, de estar a distancia en videoconferencias, y leía un artículo hace un par de semanas. Curiosamente cansan más, generan más estrés y te agotan más. Desde hace unas semanas yo le decía a alguien, pues es que estoy aquí en mi casa y me la paso en reuniones, no salgo, pero estoy muy cansado, o sea, me siento agotado. Y me daba un poco de risa el tiempo que me preocupaba. Eh, Psicológicamente, cuál es la razón por qué estas nuevas modalidades nos cansan más? Incluso me parece, leía por ahí que las clases en línea también agotan más porque la atención que uno tiene que estar prestando a los que están del otro lado de la cámara te genera o requiere más energía de ti. Otra pregunta que me parece para mí de las más importantes y me encantaría saber su opinión: ¿cómo normalizar la vulnerabilidad? Decía la doctora Diana, enojarse está bien, sentirse triste, sentirse solos está bien. Evidentemente vivimos en una sociedad donde mostrar los sentimientos para muchos, por la educación que se les dio, no es bien visto, te señalan y si lloras o si te duele algo, pues está mal. Pero ¿cómo normalizamos esta vulnerabilidad de los seres humanos? Y ahorita en este aislamiento y en este distanciamiento social, ¿cómo hacer tanto psicológicamente con nuestros conocidos para poder decirles tanto como sociedad y a nuestros conocidos, si te sientes solo está bien, si te duele algo, si te da ansiedad? Yo hace una semana hubo un día en la noche en que ni siquiera sé explicar por qué, me dio como un ataque de ansiedad. Creo que solo una vez en la vida me había dado y fue algo muy breve, pero ni siquiera me pude explicar a mí mismo por qué me dio, pero me dio y sí me llamó mucho la atención. Y ahorita que la doctora Diana decía esta idea de no yo, de que nos han educado de que no llores, de que si te duele te aguantas y todo eso, me gustó mucho esta idea de que enojarte, de que sentirte triste, sentirte solo está bien. Por eso mi pregunta es cómo lo normalizamos, y sería todo agradecerles pues, su participación. Gracias, diputado Alejandro Viedma. En este momento vamos a pedirle al doctor José Mendoza si nos puede apoyar dando sus respuestas y finalizamos con la doctora Diana si tiene algún otro comentario. ¿Sale? Muy bien. Doctor. Bueno, voy a empezar con las preguntas que mencionaste hace un ratito. Y la primera parte es: ¿qué tan importante es la salud mental en estas circunstancias actuales y en este momento? Yo creo que la salud mental siempre ha sido un punto vulnerable, ¿no? O sea, y particularmente es eso, ¿no? O sea, la idea de vulnerabilidad que genera padecer de algo que esté relacionado con la salud mental, porque hay una gran cantidad de estigma asociado a cualquier padecimiento de la salud mental. Creo que en muchos años, a través de diferentes causas, no se había tomado en serio la salud mental tanto como se está tomando ahorita. Todas las estrategias que se están haciendo actualmente desde todos los niveles permiten que para el inicio de esta pandemia ya hubiera una estrategia de salud mental desde el momento en el que empezó. Y esto no tiene precedentes, porque aún a pesar de que existieron algunos puntos o algunas sugerencias en situaciones previas e incluso en epidemias previas graves en las que nos confinaron, no hubo una estrategia de salud mental. Esto es una primicia de lo que estamos haciendo. Y estamos aprendiendo, sí, pero lo estamos haciendo con base en las evidencias y a través de una gran cantidad de trabajo, porque si algo he de decir porque es importante, es porque
Hoy por hoy estamos trabajando todas las instituciones que nos dedicamos a la salud mental juntos. Hoy no hay nada que nos diferencie, hoy todos estamos trabajando por nuestro país, asociación civil, servicio público, todo. Entonces es muy importante para nosotros que la salud mental tome el lugar que gracias también a nuestro secretario de salud ha tomado, ¿no? O sea, es importante que actualmente la salud mental es una prioridad y esperemos que siga siendo una prioridad porque las modificaciones que la salud mental genera a largo plazo condicionan una gran cantidad de problemas que podrían prevenirse si nosotros le dedicáramos suficiente tiempo a la prevención en estas circunstancias de salud mental. ¿Qué estrategias vamos a hacer para todo lo que viene? Particularmente habíamos hablado sobre los hijos, la vuelta a la escuela y en algunos casos para nosotros la vuelta al trabajo. La mayor cantidad no sé, nosotros hemos podido dar sugerencias sobre ciertas cosas, pero insisto, ¿no? O sea, hay una secretaría para cada cosa. Particularmente en el punto específico de cómo vamos a trabajar con la vuelta a clases, nosotros tenemos que hacer nuestra sugerencia. No puedes llegar y decir, bueno, ya regresamos a clases, saquen sus libros y todo como si nada. No, hay que dedicarle un par de días, quizás una semana, a evaluar qué está pasando, a evaluar cómo regresan nuestros hijos, cómo regresan los niños, cómo regresan todos, cómo regresamos incluso, ¿no? O sea, si, cómo vamos a regresar escalonadamente, qué opinamos los que estamos trabajando de cómo vamos a regresar. Son estrategias que se han descrito en otros países que facilitan el regreso, ¿no? O sea, vamos a regresar 2, 3 horas, vamos a regresar unos, luego otros, como para ir modificando cada quien cómo vamos a enfrentarnos a la vuelta a la normalidad. Sobre los besos y abrazos, creo que es una situación muy importante. No sé, los mexicanos saludamos siempre con un beso y nos abrazamos. O sea, no nada más es así como llegas y saludas así como de besos, así como a distancia. No, o sea, es que buscas el contacto físico, ¿no? O sea, todos en diferentes países saludamos de forma distinta y ahorita no podemos hacerlo. No puedes abrazar a la gente, no puedes hacer un montón de cosas. Por un buen tiempo vamos a tener que regresar a desarrollar confianza en quien tú puedes besar y abrazar, porque no va a poder ser una parte de nuestra socialización normal, no en un buen tiempo, no hasta que podamos asegurar que haya una seguridad de este contacto. Yo espero que un par de años y tengamos que volver a enfrentarnos a una socialización que como mexicanos nos había costado mucho trabajo. Los mexicanos somos muy difíciles para abrirnos al conocimiento emocional. Y esto había ido permeando con el tiempo y actualmente creo que va a ser no un decremento significativo, pero creo que sí vale la pena que desde ahorita vayamos planeando para que también tengamos estos grupos de más o menos 6 personas de seguridad en estos distanciamientos cada vez más progresivos, pero cada vez más permisivos, en el que pues, hay personas con las que puedes abrazar sin problema, pero no son muchas. Entonces creo que vale la pena que esto va a tener como ciertas características muy especiales para nosotros. Sobre el uso lúdico, particularmente sobre el uso de marihuana, que tiene como algunas características pros, contras, efectos a corto plazo, a largo plazo, cambia mucho. O sea, no es lo mismo que de repente fumes una vez al día, de vez en cuando, a que fumes todos los días, 3 veces al día, o un churro diario, ¿no? O sea, o uno cada vez que fumas, ¿no? O sea, hay que identificar mucho este patrón. Si el patrón es perjudicial desde el inicio, no está bien, punto, independientemente de la pandemia. Si el patrón cambió susceptiblemente por la pandemia, o sea, si tú antes tenías que fumar una vez a la semana, pero ahora tienes que fumar diario, esto es una situación que de inicio tengo que trabajar con mi estrés, el reconocimiento de mis emociones, el trabajo en el desahogo del estrés antes de creer que es una solución. Si no ha cambiado, si ha estado relativamente constante y yo identifico que estos patrones de estrés no han hecho que se incremente, no hay ningún problema. El problema es cuando no identifico que el estrés es la causa. Y si el estrés aumenta, automáticamente aumentará el consumo. De manera particular, los consumos más frecuentes asociados a estas épocas de contingencia son la marihuana y el alcohol. Y de manera particular, son dos de los que afectan más nuestras actividades desde el punto de vista psicomotor. También esto implica un consumo responsable, así como cuando bebes no manejas, también es una situación que debes planear porque los efectos psicomotores del consumo de este tipo de sustancias van a tener cierto reflejo. ¿Cómo podemos hacer estos lazos con los que nos rodea? Creo que Diana lo explicó de una manera perfecta. Hace unos días estaba en una entrevista en la que hablábamos
de qué tanto iba a incrementar la obesidad posterior a la pandemia, y tiene que ver un poquito también con la educación en orden a lo nutricional. Y esto es un gran momento. Si tú estás cocinando con tus hijos, explícales por qué vas a cocinar esto, explícales cuáles son las características de este alimento, y también tú sométete a un régimen que sea saludable, ¿no? Porque si no, esta es una situación que creo que de repente es tu hijo come bien, yo me sigo echando mis alcoholes y mis papas, esto no va a tener ninguna repercusión. ¿Cómo vamos a crear estos lazos? Insisto, conviviendo, dedicándonos tiempo unos a los otros y trabajando, como Diana lo dijo, de manera amplia y perfecta. En el contexto de la sobreinformación, es importante informarnos, y Diana lo dijo muy bien. Para mí es muy claro, infórmate máximo 2 veces al día, y de una fuente, máximo de 2 fuentes, no más. Porque si no, esta situación siempre va a generar ideas contrapuestas y va a incrementar el estrés. El paso entre estar alerta a lo nuevo y entrar en pánico es muy pequeño. Entonces hay que mantenernos siempre así, y dentro de nuestro horario normal hay que dedicar un poquito de tiempo a informarnos. Sobre la cuestión, no sé, a mí me llamó mucho la atención cuando hablaste de lo de las mascotas. Yo creo que sí, y en este punto voy a nada más a tomar un poquito. Hay que comprometerte con algo, con lo que sea que te puedas comprometer. Si tu compromiso es específicamente con las mascotas, creo que es una buena estrategia. Las mascotas tampoco son un sustituto a mis emociones, no, también son la posibilidad de comprometerme y tener afectos placenteros sobre ciertas cosas que de repente llegan a ser muy placenteras. Entonces creo que es una buena estrategia siempre y cuando lo visualicen como esto, ¿no? El efecto de una situación que me va a permitir un compromiso con algo más. En específico, sobre las reuniones virtuales que preguntaba el licenciado, creo que hay una situación muy especial sobre el verte también tú a la cámara. Hay uno de los puntos que se dijo, una reunión virtual cansa menos si tú no te estás viendo también. O sea, estás viendo al otro, pero también nos estamos viendo nosotros mismos. Estamos percibiendo nuestra imagen. Nuestro cerebro está trabajando en muchas formas. Te identifica a ti, está identificando tu imagen, identifica al otro, pero no es a una persona. No es una imagen como normalmente la vivimos experiencialmente. Tú llegas a una sala y tienes una imagen única. Tú entras a una sala virtual y tienes 20 imágenes. Y de repente en esas 20 imágenes una te distrae. Y de repente la de abajo como que ya se fue al baño. Y empiezas a verificar. O sea, tu mente siempre está activa. Por eso también es desgastante. No estamos tan acostumbrados a tomar tiempos, a pararte, a decir, bueno, vamos a hacer una pausa activa aquí, porque antes lo hacíamos inconscientemente. Cuando tú estás en tu oficina, es muy común que de repente, no sabes por qué, pero ya te paras. Aunque sea traer algo. Y a veces es incomodidad. Tu cuerpo te está diciendo, muévete, pero aquí no. ¿Por qué? Porque tenemos todo, ¿no? O sea, todos estamos en esta situación inmersa, y las posiciones normalmente no son saludables. O sea, nuestro raquis, nuestro cuello, y si a esto le agregamos que el estrés tensa, pues nuestros músculos van a hacer el resto para generar gran cantidad de cansancio y de dolor. Y sobre la normalización de la vulnerabilidad, yo creo que más que decir está bien estar triste, es decir, es normal estarlo. Más que decir está bien tener ansiedad, es decir, es normal estar ansiedad. No, no está bien, puede no estar bien, pero es normal. Y si es muy intenso y ya deja de estar bien porque ya me siento mal, o sea, si yo le digo a alguien que está padeciendo su ansiedad como una crisis de pánico, está bien. No, o sea, le tengo que dejar en claro, no está bien, es normal. Vamos a trabajar en que regrese a esta situación, porque todos, insisto, el 100% de los habitantes de este país estamos bajo los efectos de la ansiedad que esta situación nos está generando. Entonces, lo que tenemos que normalizar es que tenemos cambios emocionales y que está bien tener cambios emocionales. Eso sí está bien. Sí está bien que de repente te enojes y que identifiques que estás enojado, pero no que no lo identifiques, te enojes y se lo lanzas a la persona con la que estás conviviendo 24 horas al día, ¿no? O peor, al gato, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, sí es una situación que es importante identificar. Estos cambios emocionales sí están bien. Gracias, doctor Javier Mendoza. Antes de que la doctora Diana nos comparta alguna opinión, quisiera hacer una última pregunta, que en realidad son como 3.
es de nuestra querida Sara Maya, que me parece además muy interesante. La cuestión es, ¿qué hacer ante ataques de ansiedad recurrentes? Ya que aunque ya se ha intentado canalizar a través del ejercicio, de yoga o diversas actividades, ¿se pueden recetar ansiolíticos a distancia? ¿Qué se recomienda hacer? Y también aprovecho para mandar saludos a Mini Rubio, a Ramsés Briceño, a Jari FM, Eduardo Balmaceda, que agradece que haya este tipo de foros, a todas las demás personas que ya han enviado sus preguntas, a Guillermo Amezcua, director de la Oficina Enlace, que nos están sintonizando desde Paracho, Michoacán, a Lourdes Rangel Romero, también Juan Carlos Hernández, Leti Silva, Leonor Iberio, Maura Angélica González y a nuestra querida Sara Maya. No sé si usted, doctor, quiera comentar algo último con base a esta última pregunta. Me gustaría identificar el punto de la normalidad porque todos lo estamos pasando, pero hay síntomas que pueden ser imposibles de tolerar a lo largo del tiempo. Si esa situación llega a ser un compromiso que no me deja hacer mi vida normal o que me obliga a estar pasando por malos momentos, sí es necesario consultar a un profesional de la salud mental. Sí creo que al menos cualquier profesional de la salud mental va a tener un poco más de experiencia en ayudarme a manejar estas cosas. Y sí, de inicio se va a primordializar que sea a distancia. Les comento que nosotros tenemos el apoyo del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez están especializando en dar consejería psiquiátrica. El número que nos dieron es el 55 54 87 42 71. Ustedes pueden hablar y si ya tienen ustedes estos síntomas de manera continua, ellos les pueden ayudar. Si no han sido diagnosticados en ninguno de todos estos criterios de discapacidad psicosocial, el número de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica en Salud, el 800-0044-800, en el dígito 4, principalmente ha sido para resolver situaciones que tienen que ver con ansiedad relacionadas al COVID. Si se puede dar ansiolíticos, no está recomendado dar ansiolíticos. Prácticamente está contraindicado a menos que haya crisis. Y cuando hay crisis la tiene que dar un profesional. Y en estas situaciones no se pueden dar a distancia porque son medicamentos que se aplican bajo control. Hay otros medicamentos que pueden ser utilizados, que los profesionales de la salud mental saben que pueden utilizar a distancia porque son más seguros. Y seguros significa que no necesitan la vigilancia específica que requiere uno de estos medicamentos. Insisto, no es necesario en este tratamiento, aunque a veces pareciera, insisto, por los síntomas, dar muchas cosas. Muchas veces lo mejor es identificar el punto emocional en el que estoy quebrando, los síntomas relacionados principalmente a la representación física de mi ansiedad, trabajar en ella y si, como ya había dicho, todas estas hay que buscar el apoyo de un profesional de la salud mental. Agradecerle nuevamente, doctor Javier Mendoza. Agradecerle nuevamente, ahora sí, doctor Javier Mendoza, una disculpa. Gracias. Comentarles que en este foro virtual tuvimos la asistencia de más de 75 personas y que cada una de ellas nos ha comentado que están con, o sea, es decir, a través de un solo monitor nos están visualizando alrededor de 5 o 10, o sea, son grupos, ¿no? Entonces, repetir nuevamente el número del Hospital Fray Bernardino, si no me equivoco, doctor, es el 55 54 87 42 71 y agradecerle desde luego a nuestro ponente Javier, al doctor Javier Mendoza y pedirle a la doctora Diana Jazmín si nos puede hacer
algún comentario más con base a las preguntas que se estuvieron realizando. Sí, claro que sí. La primera es el tema de la, decía el diputado Alejandro, de la normalización de la vulnerabilidad. Yo lo vería más como normalizar la salud mental y normalizar la expresión de emociones de forma saludable. Claro que si me enojo y entonces agredo solamente porque estoy enojado y eso está bien, pues no necesariamente saludable. Es bueno poder identificar que nos enojamos, que estamos tristes, pero lo que se le pregunta a los niños cuando trabajamos en educación emocional es, ¿y qué vas a hacer con tu enojo? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a convertir? ¿Cómo lo vas a canalizar? Creo que podemos trabajar. Nosotros ya somos adultos, tenemos que hacer un poquito más de trabajo que lo que tenemos que hacer con los niños. Con los niños podemos trabajar desde cuentos, desde obras de teatro, desde el teatro guiñol, hacer nuestros propios títeres, desde nosotros obviamente ponerlo con el ejemplo. Hay muy buenos recursos. La UNICEF tiene bastantes recursos en educación emocional. Los pueden, hay una página de la UNICEF que trabaja, se llama la caja de las emociones o la caja de los sentimientos, y se trabaja sobre expresión emocional en la familia. Entonces yo les recomiendo que busquen, los que son padres o los que tienen a su cuidado a pequeños, actividades de expresión emocional. Hay un libro que se llama El monstruo de colores, por ejemplo, es bastante bueno para trabajar las emociones, para poderlas identificar y entenderlas. Nosotros como adultos tenemos que hacer doble trabajo. Entonces, primero identificar que a lo mejor no estamos enojados, a lo mejor estamos tristes y lo estamos disfrazando de enojo. Entonces, trabajar en identificar eso, trabajar en identificar cómo entonces podemos conducir ese enojo o esa tristeza sin agredir, sin tirarnos a la desesperación o al no hacer nada, a no levantarnos. Identificar está bien, pero no necesariamente quedarnos con eso. Bien lo dice el doctor, cuando esto ya empieza a incidir o a tener problemas en mi funcionamiento día a día, pues ahí sí ya no está bien. ¿Sí? Ahí ya podemos hablar de ciertos problemas de salud mental. La otra pregunta del diputado Alejandro era sobre por qué nos cansamos más. Ya lo comentó el doctor. ¿Me escuchan todavía? Sí, ok. También yo diría que recibimos demasiados estímulos visuales que nuestro cerebro no está preparado para recibirlos. Por eso nos cansamos más. Ahora con los niños, incluso con su formación frente a una computadora, su cerebro está en desarrollo. Imagínense los miles de mensajes que recibe su sistema. Entonces, es incluso más pesado para ellos aprender. Hay que tomarlo en cuenta y tener más paciencia con ellos. Por último, bueno, recomendarles que estemos planeando día a día lo que estemos haciendo para salir adelante y no fomentar la ansiedad. Sin embargo, también es bueno mirar hacia el futuro y pensar de la forma más planeada posible qué es lo que vamos a hacer saliendo de esta pandemia, saliendo de esta cuarentena, sin caer en la ansiedad. Y bueno, hasta aquí sería todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Listo? Gracias, psicóloga Diana Jazmín. Creo que ya no hay más preguntas, solamente resta agradecerles, comentarles que de manera virtual les haremos llegar su reconocimiento por acompañarnos en este foro virtual, y desde luego también un agradecimiento a cada una de las y los diputados que estuvieron aquí en este foro.
Muchas gracias, doctora Diana, doctor José Mendoza, al diputado Alejandro Viedma, a la diputada Lisette Guerra, al diputado Cuautli Vadillo. Y bueno, definitivamente son temas bastante buenos en esta época, que la verdad me parece a mí un poco tardío el hecho de que lamentablemente, gracias a una contingencia nacional y mundial, le estemos poniendo atención al tema de salud mental. El tema de salud mental es un tema importantísimo desde el nivel inicial, desde que una madre está embarazada, desde que ya nació, desde que la familia o los padres reciben a este nuevo ser, en fin, ¿no? Muchas gracias, agradecerles nuevamente, diputado Alejandro Viedma, preguntarle si usted quiere hacer algún comentario final y si no, pues para ya clausurar el foro. Una pregunta, presidenta. Claro, Alex. No, decía que no tengo Adelante, ninguna pregunta. Alex, te escuchamos. No, pero había dicho que no tengo ninguna pregunta. Ok, disculpa, Alex. Yo escuché que dijiste una última pregunta. Ninguna. Bueno, no, ok, discúlpame. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerle también a Berta Angélica Pérez su participación dentro de este foro, a todas las personas que nos escucharon, nos estuvieron viendo a través de las redes sociales de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. Entonces, desde luego que como integrantes de esta Comisión de Juventud y Diversidad Sexual nos preocupamos por la salud, no solamente de las y los jóvenes mexicanos y mexicanas, sino de toda la población en general. Mandamos un saludo y reiteramos el agradecimiento al doctor José Mendoza, a la doctora Diana, y mandamos un cordial y afectuoso saludo. Recuerden, quédense en casa, por favor, hasta que ya nos den otra indicación sanitaria. Y desde aquí mandamos un saludo y un agradecimiento no solamente a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud mental, sino también a aquellos que se encuentran en este momento en algún hospital. Muy buenas tardes, pasen todas y todos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.